Hola mi gente linda, bienvenidos a un nuevo episodio de Amor Crudo, el espacio donde hablamos del amor como es y no como nos los vendieron. Hoy quiero hablarles desde un lugar muy humano, muy real y muy común, aunque poco se diga. Lo difícil que pueden ser las fiestas cuando estamos atravesando un duelo, una pérdida o simplemente no nos sentimos felices como se supone que deberíamos sentirnos. La Navidad, ese momento tan cargado de símbolos, recuerdos, luces, familia y también de mucha presión emocional, puede ser especialmente dura si hay una silla vacía en la mesa, si hubo una ruptura reciente o si estamos lejos de quienes amamos. Y aunque todo el mundo parezca feliz, decorando y celebrando, tú podrías sentirte desconectado, triste o hasta solo. Hoy te quiero hablar de eso, de cómo se vive una Navidad cuando hay duelo, cuando hay una ausencia física o emocional y cuando algo en tu interior te dice, este diciembre no se siente igual. Vivimos en una sociedad que idealiza las fiestas, especialmente la Navidad. Nos bombardean con mensajes sobre unión, alegría, familia y amor. Y todo eso está bien si lo tienes, pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no lo tienes? Desde la psicología emocional, esto se relaciona con la disonancia emocional, sentir algo muy distinto a lo que el entorno espera de ti. Estás triste, pero se espera que sonrías. Estás en duelo, pero te pones un gorro de Santa. Y eso desgasta. Es como llevar una máscara todo el mes. Incluso puedes sentir culpa por no estar contento. ¿Cómo voy a estar triste si hay tantas cosas bonitas pasando? Te dices. Pero la verdad es que pues nadie puede forzar emociones auténticas. Y más allá del marketing navideño, hay muchas personas sintiendo lo mismo que tú. Cansancio, nostalgia, comodidad y dolor. Y aquí es donde quiero hacer una pausa importante. El duelo no es solo cuando alguien muere. Quiero recalcar eso. El duelo también aparece cuando algo significativo en tu vida cambia o termina. En Navidad, estos duelos se sienten con mucha más fuerza. El duelo por una relación que terminó, el duelo por una amistad que ya no está, el duelo migratorio, vivir lejos de tu país o tu cultura, el duelo por una versión de ti que ya no existe y el duelo anticipado cuando sabes que algo está por cambiar o terminar. Desde la teoría de los duelos, como la de Elizabeth Kubler-Ross, entendemos que hay etapas: negación, ira, negociación, tristeza y aceptación, que no siempre son lineales. Y durante las fiestas, muchas personas se quedan atoradas en algunas etapas mientras el mundo pues sigue celebrando. No estás mal por sentir que algo falta. Tu dolor tiene derecho a existir incluso en diciembre. Ahora, quizás te estás preguntando, ¿pero por qué duele más en Navidad? Pues porque las fiestas activan nuestras memorias afectivas, es decir, nuestro cerebro conecta olores, sonidos, lugares y rituales con recuerdos profundos. Y si esos recuerdos están ligados a personas o momentos que ya no están, el vacío se siente más grande. Desde la neuropsicología sabemos que el hipocampus, la memoria, y la amígdala, la emoción, trabajan juntos para formar recuerdos cargados de afecto. Por eso, una canción, un adorno, una receta pueden disparar una ola emocional inesperada. Y si no hay espacio para procesarlo, puedes sentirte abrumado o desconectado. Muchas personas incluso reportan síntomas físicos como insomnio, fatiga, cambios en el apetito. Validar esta tristeza en vez de evadirla es una forma de autocuidado. Entonces, hablemos de esas sillas vacías. A veces duele la ausencia de quien ya no está, pero otras veces duele quien está presente, pero emocionalmente distante. Puede ser un padre que nunca validó tus emociones, una madre que te hiere cada vez que opinas sobre tu vida, o una pareja con quien ya no conectas. Señores, el drama familiar navideño es real y no solo es anécdota, es un patrón que se repite en muchas familias. En terapia familiar lo veo todo el tiempo. Personas que retraumatizan su sistema emocional solo por estar presentes por compromiso en una cena donde se sienten invisibles, incómodos y hasta juzgados. Y pues aquí aparece el concepto importante, la lealtad inconsciente. Sentimos que si no asistimos o no sonreímos, estamos traicionando a alguien, pero si el que te estás traicionando es a ti. No podemos ignorar la influencia cultural tampoco. Hollywood, las redes sociales, las marcas, nos venden una Navidad con familia perfecta. Parejas felices, copas de vino, una mesa decorada impecable, pero la realidad de muchas personas es muy diferente. Este ideal genera una brecha emocional. Cuanto más lejos estás de esa imagen, más defectuosa te sientes. Desde la psicología comparativa, esto se relaciona con el efecto espejo.
Ver reflejado lo que no tienes implica tu sensación de pérdida. Por eso es importante desconstruir esas expectativas y aceptar que tu forma de vivir la Navidad también es válida, aunque no sea Instagrammable. Otra cosa que tienes que tener bastante en cuenta durante estas fechas es que también tienes derecho a proteger tu paz. Decir que no es un acto de autocuidado, de amor propio, de sanación. Tú puedes decidir no asistir a una reunión familiar, por ejemplo, que te active emocionalmente, no hablar de ciertos temas en la cena, no exponerte a dinámicas donde sabes que te sentirás juzgado. Y eso no te hace difícil, te hace más bien valiente. En terapia de trauma, yo hablo del concepto de seguridad emocional. No se trata de evitar el dolor, sino de pues no exponerte innecesariamente a lo que ya sabes que te va a lastimar. Entonces, quiero que tomes todo esto que te estoy hablando en cuenta y quiero que empieces a crear tus propios rituales. Un nuevo ritual, uno que honre tu historia, tu duelo, tu presente. A ver, te doy algunas ideas. Puedes encender una vela por alguien que ya no está y escribirle una carta. Puedes cocinar tu comida favorita, aunque solo sea para ti. Puedes ver una película solo, sola, ¿no? Y comerte tu snack preferido. Puedes hacer una videollamada con tu mejor amiga que vive lejos. O incluso, ¿qué tal si no haces nada? Porque descansar también es sanar. Los rituales no tienen que parecerse a los de antes. Lo importante es que se parezcan a ti, al ti de hoy. Aquí va un ejercicio que puedes hacer esta misma semana si quieres. La carta que nunca se entrega. Busca un momento a solas, ¿ok? Primero que nada. Escribe una carta a alguien que extrañas, a alguien que ya no está o a una parte de ti que estás soltando. Di todo lo que necesites decir sin filtros, sin censura, sin miedo. Ahora quiero que la leas en voz alta. Luego, si quieres, quémala con cuidado, ¿ok? No quemes el apartamento o la casa. La puedes enterrar o guárdala como símbolo de cierre, lo que tú prefieras. Este tipo de ejercicio activa el sistema límbico, que es el emocional, y ayuda a procesar lo que muchas veces se queda estancado por dentro. Nuevamente, gracias por compartir este rato conmigo. Si este episodio resonó, por favor compártelo con alguien que necesite sentirse acompañado o acompañada en estas fiestas. Recuerda, no estás solo, no hay una forma correcta de vivir la Navidad y hay formas auténticas y la tuya es válida. Puedes seguirnos en Instagram, amorcrudo.podcast, para más contenido emocional, terapéutica y real. Y si quieres más herramientas, episodios nuevos salen todos los miércoles en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. Bye.